Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Seguimos teniendo que hablar de muchas cosas, las cuales van a estar en la descripción detallada sobre el futuro de la Fórmula 1, declaraciones de varios pilotos y además tenemos que dar comienzo al respecto sobre la influencia que tuvo Fernando Alonso en este tiempo que ha pasado Daniel Ricciardo fuera de la Fórmula 1. Lo ha explicado el propio piloto australiano, que ya sabemos que regresó a partir del Gran Premio de Hungría, antes de que diera comienzo el Gran Premio de Hungría, una semana antes, después del Gran Premio en Silverstone, después de los test de Pirelli que estuvo haciendo Daniel Ricciardo en Silverstone. El piloto australiano regresó a la Fórmula 1 junto al equipo Alfa Tauri con ese objetivo que él tiene, que ya lo ha comentado en varias ocasiones, de llegar a Red Bull en 2025 si se da esa oportunidad. Y Daniel Ricciardo ha hablado acerca del momento en el que decidió tomarse este año sabático, que luego no ha llegado a ser este año, pero tomarse esos 6 meses sabáticos, aceptar también el hecho de, al final, con esto podemos llegar a aceptar el hecho de que saliera de McLaren, porque al final él tenía contrato con McLaren, y es que el contrato con McLaren eran 2 años más 1, siempre se anunció, y esto lo contamos ya el año pasado, siempre se contó que eran 3, pero realmente eran 2 años más 1, que era el piloto quien tenía la elección de ejercer ese tercer año o no, y simplemente por el hecho de, o que te den el dinero, que también lo han firmado, te lo han firmado en contrato, o por el simple hecho de no tengo otra opción, pues sigo en McLaren, que además era buen equipo. Bueno, fijaros dónde está ahora mismo McLaren, ¿no? Además, pues simplemente por ese hecho podría haber sido que Daniel Ricciardo hubiera continuado en McLaren, pero la decisión de acabar marchándose, de aceptar no seguir ese año, aunque teóricamente se lo han también pagado por parte de McLaren, pero aceptar, vale, vamos a dar un paso atrás, no tenemos otro sitio, pero vamos a aceptar estar un año fuera y luego ya buscarlo, que al final ha acabado llegando antes, como digo, fue gracias a Fernando Alonso. El piloto asturiano fue quien influyó para que Daniel Ricciardo tomara esa decisión de estar un tiempo alejado de la Fórmula 1 y de esta forma recargar las energías, regresando además en el equipo Red Bull, pudiendo estar en su simulador y volver a sentirse él, volver a ser él, volver a dejar a un lado las malas sensaciones que ya estaba teniendo en McLaren, los malos hábitos que estaba teniendo, como dijeron desde Red Bull incluso. Eso fue gracias a Fernando Alonso, porque fue él quien le aconsejó tomarse unos años fuera, porque Alonso lo mejor que pudo hacer en 2018 fue tomar esos 2 años que ya sabemos que estuvo sin Fórmula 1, 2019 y 2020, para regresar en 2021 a la Fórmula 1 con muchas más ganas y verle cómo le estamos rindiendo actualmente, que fijaros que ya tiene además 42 años y cómo sigue rindiendo. Es decir, esto lo ha desvelado el propio Fernando Alonso, el propio Daniel Ricciardo. No ha sido, dice que no fue 2022, es decir, que esta fue una conversación que tuvieron en 2021 en algún vuelo hacia alguna carrera en la que coincidieron, estuvieron hablando. Ya en 2021 se veía un Ricciardo que no se estaba encontrando en McLaren, porque eso lo hemos visto en muchas ocasiones, hasta el propio Norris lo ha dicho, que el McLaren es un coche muy difícil al que acostumbrarse, es muy difícil de conducir, a él también le cuesta. Lo hemos visto a Carlos Sainz, que es un piloto de los cuales se adapta muy fácilmente a los monoplazas a los que ha ido, y el piloto madrileño siempre dijo que el reto mayor que ha tenido ha sido adaptarse al McLaren, que era muy complicado, y Ricciardo no lo consiguió. Era un monoplaza muy difícil de adaptarse y además extremo a su estilo de pilotaje. Por ese motivo, después de un año buenísimo que venía de Renault, más esos 2 años que estuvo en etapa en el equipo francés, más toda la etapa que estaba en Red Bull, donde en todos esos años posiblemente podíamos llegar a decir que era de los 5 mejores de la parrilla, sin lugar a dudas, llegamos a un equipo McLaren donde no consiguió rendir, y lo máximo que hizo fue, sí que consiguió una victoria en el Gran Premio de Italia de 2021, porque ese McLaren era un cohete en recta, y en el Gran Premio de Italia al final lo que más necesita es esa velocidad punta. Además McLaren era un buen coche en sí en 2021, entonces si tenían esa velocidad punta pues podían estar en esa pelea, y lo consiguió, y Daniel Ricciardo consiguió hacerse con la victoria en una carrera en la que además luego Norris queda también en segunda posición. Es decir, lo máximo que hizo fue aquella ocasión, luego ya nunca le vimos superar en general a su compañero de equipo, nunca le vimos hacer tampoco grandes actuaciones, y ya en ese momento, en ese 2021, es cuando Fernando Alonso se lo dijo, que esos 2 años que él había estado lejos, que en los que había estado pues compitiendo en el Mundial de Resistencia, en Indy, había estado compitiendo en el Dakar, pero más allá de estar compitiendo en otras categorías, lo que había sido estar alejado de los focos de la Fórmula 1, no estar viajando todos y cada uno de los fines de semana, no estar con esa presión, también es lo que le hizo volver
volver con más ganas en 2021, para volver con esa fuerza y fijaros cómo está rindiendo, como digo, en ese 2022. Así es lo que ha confirmado Daniel Ricciardo, que ese ha sido el motivo por el que aceptó pues dar ese paso atrás, estar 2 años, estar un año fuera, era lo que quería, era su objetivo, pero finalmente fueron esos 6 meses y por eso también le hemos visto pues volver de una... Sí que es una sensación distinta, es decir, Ricciardo nunca abandonó en McLaren, pese a los malos momentos, esa sonrisa que le caracteriza, ¿no? Pero sí que es verdad que ha regresado de otra forma, o al menos a mí es esa sensación que hemos tenido, además, más allá de los resultados que haya podido tener, que hayan sido mejores o peores, como queráis, hay algunos en los que incluso estoy viendo que ha sido decepcionante este regreso, hay algunos a los cuales, pues, creen que ha vuelto el mejor Daniel Ricciardo. Bueno, hay opiniones de todos los sentidos. Yo más allá de ahí sí que es como que le veo algo distinto. Que puede rendir mejor, puede rendir peor, pero creo que en sí... Yo creo que lo puede llegar a hacer bien cuando se adapte, sobre todo mejor aún, al AT04. Entonces lo que dice Daniel Ricciardo es: recuerda haber tenido una conversación con Fernando hace quizá 2 años en las cuales no estaba no estaba pensando por tomarme un descanso, pero estábamos conversando y creo que era un vuelo a algún lugar y dijo que en el descanso para él fue una de las mejores cosas que hizo. Eso me hizo pensar que tal vez si alguna vez siento que lo necesito, que no me asustase demasiado. Entonces creo que al ver que el año pasado he tenido, eso también me llenó de confianza, es decir, que le llenó de esa confianza el ver, bueno, cómo le ha sentado a Alonso el hecho de no darle miedo, de tomar ese año en ese año sabático y no le dio miedo tomar esa decisión. Y ahora mismo pues veremos cómo acaba rindiendo, todavía queda muchísimo para evaluar, sobre todo bien a Daniel Ricciardo, pero bueno, por parte de Fernando Alonso vemos esa influencia tan grande que tiene y además ha sido también el piloto asturiano quien se ha pronunciado al respecto sobre su carrera y ha dicho que no cambiaría nada, que me parece también muy bien de Fernando Alonso, porque esto siempre viene al hecho de que Alonso escoge mal los equipos y demás, que se comenta en muchas ocasiones, pues él ha dicho que no cambiaría nada, pese a las opciones que tuvo de irse a Red Bull justo antes del momento de dominio, o las opciones que tuvo de irse a Mercedes justo también antes del gran dominio que tuvo con Hamilton. Él dice que no cambiaría nada y que todas las decisiones que tomó realmente en ese momento eran las más sensatas o las mejores, incluso como el hecho de irse a Ferrari, porque él no podía rechazar a Ferrari, como el hecho de marcharse de Renault a McLaren, porque era el mejor equipo que había en ese momento en la parrilla, y asegura que él no cambiaría nada, que está muy contento con cómo ha sido su carrera deportiva, incluso en los 2 años en los que estuvo fuera, donde consiguió ganar, por ejemplo, el Mundial de Resistencia. No cambiaría nada, está muy orgulloso de conseguir haber hecho todo lo que ha hecho y quiere seguir consiguiendo más récords y más cosas con el equipo Aston Martin. Eso es lo que ha comentado Alonso y realmente es lo mismo que yo siempre más o menos os suelo comentar. Es decir, realmente la carrera de Alonso a posteriori es muy sencillo debatir si ha sido mal o bueno eligiendo equipos. Es decir, ahora mismo es muy sencillo decir que la salida de Renault a McLaren en 2007 fue mala. ¿Por qué? Porque no salió bien. Así es muy sencillo, pero sí era la mejor opción porque McLaren era el mejor equipo. Obviamente cuando llega la Fórmula 1, Minardi, que es pues un equipo en el que puedes llegar a entrar más fácilmente, ¿no? Luego Renault, es decir, es todo lo que tienes que ir pasando y encima con Renault acaba ganando. Es decir, ahí yo creo que no hay ninguna duda. Los primeros problemas empiezan cuando empieza a ser discutido es la salida de Renault a McLaren. Realmente ese Renault en 2007 ya no es el Renault que vemos con el que consigue ganar Fernando Alonso. Ya de por sí es una buena salida porque ese Renault da un paso atrás considerable. Y vas a McLaren, que es el mejor equipo esa temporada. McLaren no gana el Mundial de Constructores por el Spygate. Y McLaren no gana el Mundial de Pilotos porque los dos, que son Alonso y Hamilton, se quedan empatados a puntos, un punto por detrás de Kimi Raikkonen. Pero aquella temporada que pierden el campeonato porque McLaren no sabe gestionar bien ese momento que tienen de esa confrontación que había con 2 pilotazos que ya se veía venir lo que iba a poder llegar a ser incluso Hamilton. Obviamente a las escalas a las que luego llega es muy difícil decirlo antes de que llegues a la Fórmula 1. Eso tiene que ser con el transcurso y Hamilton se ha convertido en uno de los mejores de la historia, pero ya se veía que iba a ser un pilotazo y lo juntaste con el mejor piloto que había en ese momento de la parrilla, que venía de ganar 2 campeonatos del mundo. Y no supieron gestionarlo porque Hamilton obviamente no es un piloto que se vaya a echar para atrás. Los dos estuvieron con una confrontación máxima, una máxima tensión y eso les hizo perder muchos puntos, hasta el punto de perder ambos el campeonato, estando ellos dos empatados a puntos. Eso ocurre en 2007 y eso es considerado un mal cambio, pero realmente es la salida lógica al mejor equipo. De 2007 a 2008 no es considerado un mal cambio porque vuelves a Renault, por supuesto, ese Renault no es lo que era, pero es
una salida que tienes que tomar de McLaren porque no se podía quedar ahí. Y hay mucha gente que critica no irse en 2009 a el equipo Red Bull. Pero es que irte al equipo Red Bull en 2009 es como este año irte a Williams. Es como decir, vale, me voy a Williams y que en 2024 estén ganando títulos, porque en 2010 lo hacen, ¿no? Pues es como si en 2025 te vas a Williams incluso, por ejemplo, y en el año siguiente ya están ganando títulos. Quizá incluso sería más 2026 porque es justo con el cambio de reglamento, pero como 2009 ganó Brown GP, por eso me digo. Es como si te vas en 2025 a Williams y te la juegas a que en 2026 estén peleando y efectivamente te sale bien. Pues es una cosa en lo cual es muy complejo, pues es lo que Alonso no hizo. Alonso, ¿qué hizo? Ya estaba esperando para el contrato con Ferrari en 2010, que era el cambio lógico. Es como si ahora tienes en la mesa irte a Williams o tienes la oportunidad de irte a Mercedes. Pues te vas a Mercedes. Pues eso es lo que hizo Fernando Alonso. Decidió marcharse a Ferrari. Y el cambio no es malo. Al final con Ferrari compite hasta la última carrera en 2 campeonatos, que es 2010, que 2010 no lo gana por lo que no lo gana, por Petrov, que no pudo acabar pasándole. Una cosa por lo que acaba provocando que llegue luego el DRS, porque se dieron cuenta con eso lo complicado que era adelantar en un circuito que era factible adelantar, se dieron cuenta con esa nueva generación de monoplazas lo difícil que era adelantar gracias a ese momento, es decir, después de eso es cuando llega el DRS en ese final de 2010. Luego también compite hasta la última carrera 2012, pero bueno, pues no la acabó consiguiendo ganar y también es subcampeón en 2013, es decir, está 2010, 11, 12, 13 y 14, 5 años en Ferrari y es subcampeón 3 veces. ¿Es un mal cambio? Pues bueno, no consigue ganar el título, que era el objetivo, pero dentro de lo malo no fue lo peor y al final irte a Red Bull era muy disparatado. Luego está la crítica de no irse a Mercedes. Te podías haber ido a Mercedes como el cambio que hace Hamilton en 2013, pero Hamilton hace ese cambio de ahora que alguien decida irse a Williams a probar suerte y le salió bien. Eso es lo que hace Hamilton. Pero eso es jugártela muchísimo. A Hamilton le cayeron una de críticas en su día por marcharse a Mercedes. En Gran Bretaña fue, vamos, le tomaron como una locura. Y efectivamente luego, fijaros en lo que le acabó saliendo. Pues Alonso era lo mismo, era una locura. Y Alonso no tomó esa decisión. Alonso no ha tomado a lo mejor decisiones mega arriesgadas. Pero la más arriesgada llega a la salida de Ferrari, que es marcharse a McLaren. Decide volver a McLaren, que era un equipo que en los últimos años había estado bien, había estado compitiendo, había estado, bueno, 2012 por ejemplo es el mejor monoplaza incluso, lo único que no llegan a ganar, pero que había estado bien, había estado compitiendo, no empezaron de la mejor forma la era híbrida, pero con la llegada de Honda se prometieron muchas cosas y esa unión de McLaren-Honda y demás, pues bueno, se prometieron muchas cosas que al final no acabaron saliendo. Ahora incluso la va a llegar a explicar. Y ya a partir de ahí, pues luego se queda en McLaren porque sigue estando en el equipo, no tiene otra opción mejor, acaba saliendo de la Fórmula 1, regresa al Alpine y luego Aston Martin, que creo que ahí pues también primero Alpine era la única opción que tenía y para volver y Aston Martin era la mejor, ha sido incluso la mejor. Eso es lo que llega a decir y yo es lo que os digo, al final para mí la sensación es que realmente equipos tampoco es que haya elegido mal, que esa es la imagen que hay, pero no es que haya elegido mal, ha elegido lo lógico y quizá la única arriesgada fue McLaren Honda que te salió mal, como le podía haber salido muy mal a Hamilton, por ejemplo, marcharse a Mercedes o como por ejemplo Red Bull no podría no haberse lucido y Vettel, por ejemplo, no hubiera ganado esos 4 títulos. Todo eso podría haber llegado a pasar incluso y Alonso es la única opción que a lo mejor dices arriesgó y encima le salió mal, pero el resto era lo lógico. Lo que dice Alonso es: no cambiaría nada de mi carrera, no me arrepiento. Nadie tiene una bola de cristal para saber cuáles son los beneficios del equipo al año siguiente. Dejé Renault por McLaren y luchamos por el título, lo que os comento. Dice, fue un buen movimiento, pero éramos muy competitivos. Luego me fui a Ferrari y no creo que ningún piloto rechace una oferta de la escudería. Luchamos por 3 títulos en 5 años, justo lo que os estaba diciendo. Y sigue diciendo, dice, y McLaren Honda, todos pensamos que sería interesante y potente, pero no funcionó. Esas cosas pasan en el deporte. Luego dejé la Fórmula 1 porque tenía muchos retos que probar, fue un periodo increíble para poder probar resistencia, Indy y Dakar, además los años en los que os comento, lo que hemos comentado al principio del vídeo, ¿no? Con el tema de Ricciardo y demás. Luego volví con mi familia a la Fórmula 1, con Alpine, y después de lo que para algunos podría haber sido la peor decisión, ir a Aston Martin acabó resultando ser la mejor. Cuando me bajo la visera, la diversión de las carreras es la misma.
la adrenalina, las ganas de competir contra los mejores pilotos es exactamente lo mismo que hace 20 años. Tengo más experiencia en la pista y la forma en que preparo mi carrera es diferente ahora. El nivel de estrés también es diferente porque sé lo que puede venir en la carrera. Todos los escenarios, digamos que no hay mucha sorpresa, pero el ADN de la competición es el mismo, la parte más divertida. Así que eso es lo que comenta Fernando Alonso al respecto sobre su carrera. No cambiaría nada y encima se sigue divirtiendo mucho, como nos dice en esta última parte de las declaraciones. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar sobre un tema muy interesante para, en mi opinión, por lo menos, al respecto sobre el piloto mexicano. Todo esto viene con en una entrevista que le dio a Mundo Deportivo hace unas semanas. Esta entrevista ya estaba publicada, pero os la hemos reunido ahora mismo porque me parece bastante interesante, porque además de varias cosas de lo que comenta Sergio Pérez en esa entrevista, lo más importante que comenta es que confirma lo que estaba bastante claro, que Sergio Pérez no está sufriendo de sabotaje en el equipo Red Bull. Eso lo ha confirmado el propio piloto mexicano en una entrevista a Mundo Deportivo, como digo, hace ya un par de semanas, que os la traemos ahora, y donde además también comenta que el reto de competir frente a Max Verstappen es el mayor reto que un piloto de Fórmula 1 puede llegar a tener, y que él lo está aceptando y que él lo está intentando, competir frente a Max Verstappen. Lo único que ya estamos viendo que Verstappen es el mejor piloto de la parrilla ahora mismo, es el reto más difícil y él lo está intentando llevar de la mejor forma. Pero acerca del tema del sabotaje, él confirma lo que os estoy diciendo, que no hay ningún sabotaje porque nunca lo ha habido, y eso es lo que el propio piloto mexicano comenta, que los coches son exactamente iguales. Eso es lo que ha confirmado el piloto mexicano, y lo que os digo, recomiendo que vayáis a ver toda la entrevista porque habla de varias cosas bastante interesantes, pero sobre todo habla acerca de eso, niega ese sabotaje diciendo que este RB19 es exactamente igual al de Max Verstappen y acepta ese mayor reto. Es más, lo que llega a decir, el hecho de si le puede llegar a ver ganar, o el hecho de si por que el monoplaza no está a su forma, no está en la mejor forma en la que él lo puede llegar a llevar, porque eso lo sabemos y eso es así, o sea, es decir, eso no lo ocultan nadie en Red Bull. Está claro que el RB19 es más hacia la filosofía de conducción de Max Verstappen, pero eso es lógico. Y eso lo hemos comentado en muchas ocasiones en el canal, que Verstappen lleva en Red Bull desde 2016. Verstappen, a partir de 2018, cuando se va Ricciardo, en 2019 está Gasly, en mitad de año llega Albon está en 2021 y en 2020 y en 2021 llega Sergio Pérez. Quiero decir, pasan muchos pilotos en esa etapa, al final de quien tomaban la referencia era de Verstappen, porque era el piloto que estaba fijo, porque era el piloto que le veían proyección y porque era el piloto con el que confiaban y con el que fueron haciendo aún más, si no lo estaba ya bastante, a su imagen y semejanza como quería el monoplaza. Y Checo llega con un coche que desde luego está muy hecho al estilo de Max Verstappen, y eso lo han confirmado en muchas ocasiones. Pero ante esto, ante no tener un coche que sea de su estilo de pilotaje y encima prevalezca al de Max Verstappen, lo que dice es: si me pongo aquí a hacerme la víctima y decir que el coche se me ha ido, mejor me voy a mi casa, que estaré más tranquilo. No, somos pilotos de Fórmula 1 y el reto está ahí. Lo he hecho antes y lo haré ahora. Eso es lo que comenta Sergio Pérez al respecto sobre eso. Y luego, sobre el tema del sabotaje, lo que ha dicho es que hay cosas que se están diciendo que se les está yendo a la gente de las manos. Yo estoy viendo de vez en cuando comentarios que incluso alguna gente me ha dejado en los comentarios, o me ha respondido en Twitter, o sin más, comentarios que pone la gente que de verdad son un sinsentido. Estas palabras, además, a esa gente no se las he visto comentar. Nosotros la hemos dejado ya para estas semanas de agosto, pero a esa gente no se la he visto tampoco comentar en esos días. Veremos si lo han comentado por ahora, lo comentan a partir de ahora, si lo dicen en algún momento, pero nunca han llegado a mencionar esto. Simplemente se lo he visto a una persona que sí que, hablando de que hablaba acerca del sabotaje, hablar acerca de esto. ¿Y por qué? Porque en las palabras de Sergio Pérez lo que dice es que los coches son exactamente iguales. Y a lo que lo lleva él, dice que sí, que los coches son exactamente iguales, pero es que cambiando los reglajes puedes cambiarlo muchísimo. Pero si es que los reglajes los lleva cada piloto, y porque lo argumenta en el hecho de llevan reglajes distintos y por eso es por lo que Checo está perjudicando. Si los reglajes al final es que cada piloto hace el reglaje con el que se siente más cómodo. Entonces, yo sinceramente hay cosas que no he entendido, y el propio piloto mexicano es quien dice esto. El propio Checo es el que dice que desde luego no hay ningún cambio en sus monoplazas y están en esa igualdad de condiciones. Lo que pasa es que sí que es verdad, por supuesto, que Verstappen tiene un monoplaza que está más hecho a su imagen, es decir, el monoplaza, el R19, está más hecho al estilo de pilotaje de Max Verstappen, y por eso además saca más virtudes, sobre todo en general, y sobre todo además lo comenta el piloto mexicano, que es el mayor reto que cualquier piloto de Fórmula 1 puede
detener, pero él lo está aceptando y él sigue compitiendo frente a Verstappen. Él no se ha rendido. Él, por supuesto, ya este año lo ha dado por perdido en muchas ocasiones porque ha dicho ya que el objetivo es asegurar el segundo puesto en el Mundial de Pilotos, es decir, ya lo da por perdido porque desde luego que la ventaja que tiene el piloto neerlandés pues necesitaría hacer muchos ceros para que Checo sea capaz de conseguir llegar. Necesitaría hacer, bueno, a ver. No, es que quedando segundo en todas las carreras ya Verstappen gana el Mundial, es decir, necesita hacer muchos ceros o necesita hacer varias malas carreras para que Checo sea capaz de acabar alcanzando a Max Verstappen en el Mundial, es decir, ya este título obviamente lo da por hecho, pero él sigue trabajando fuerte, él trabaja ahora mismo por ese objetivo de ser subcampeón y trabaja para conseguir ese reto que es el que comenta el mayor de la Fórmula 1. Así que esas son las declaraciones de Checo Pérez, os voy a dejar incluso, los voy a dejar en la descripción la entrevista que como digo es de Mundo Deportivo de Fabio Marchi, muy interesante para que la leáis vosotros mismos. Estará en la descripción por si queréis verla. Si consigo también la dejaré en un comentario fijado, pero vamos, en la descripción va a estar seguro. Y también para finalizar, lo último que teníamos que hablar en este vídeo, esta es una información que salió durante el Gran Premio de Bélgica, pero con toda la información que ha habido durante y después de Bélgica, pues no la hemos podido comentar. Lo que os tenemos que informar, esto es información de Automotor 1 Sport, ya está decidido quién será el suministrador de neumáticos para la Fórmula 1 a partir de 2025. Pirelli iba a ser el suministrador de neumáticos para 2024, pero todavía no estaba claro quién lo iba a ser para 2025 en adelante. Y estaban compitiendo Pirelli con Bridgestone porque se anunció que Bridgestone había pujado por entrar como suministrador de neumáticos. La Fórmula 1 ya dijo que iba a haber solamente uno, es decir, no íbamos a tener competencia en neumáticos, que es algo que hubiera sido bestial. Pero efectivamente solo vamos a tener uno y vamos a seguir con Pirelli. La Fórmula 1 ha dado prioridad a Pirelli, que llevan con ellos desde 2011. Por lo tanto, en 2025 hasta mínimo 2027, con opción de aumentar hasta 2030, va a seguir siendo Pirelli el único suministrador de neumáticos de la Fórmula 1. Eso lo ha anunciado, como digo, Automotor 1 Sport. Sinceramente, me hubiera encantado ver a los dos, porque tener competencia en los neumáticos es una competencia más aún, como lo vimos en años anteriores, antes de que llegara Pirelli, cuando había esa competencia, con Michelin y con Firestone la ha llegado a ver, ha habido varias competencias en la Fórmula 1 en cuanto a neumáticos. Desde luego que sí que es verdad que, claro, creas un aspecto más de menor igualdad. Creo que si hay igualdad de neumáticos, en ese aspecto por lo menos hay igualdad, pero bueno, yo que sé, no tenemos igualdad de chasis, no tenemos igualdad de desarrollo, por supuesto. Es decir, yo creo que es algo que hubiera estado bien, es algo con lo que cada suministrador se hubiera tenido que poner más las pilas, incluso para hacer un mejor neumático, ya sea que tiren más porque sean más rápidos, más veloces, aunque degraden más, o pujen más por un neumático en el cual degrade mucho menos, y esa sea su virtud. Hubiera sido de una forma en tener esa cierta competencia, pero efectivamente esto ya era información de hace muchísimo. Únicamente íbamos a tener un suministrador de neumáticos y la Fórmula 1 va a dar prioridad a la marca italiana. Gracias a ya llevar con ellos desde 2011, pues le van a dar esa cierta prioridad después del interés de Bridgestone, que al parecer, según están comentando, incluso Bridgestone ofrecía más dinero para ser el suministrador de neumáticos, pagaba más ese canon, iba a pagar una cantidad más alta, es lo que ofrecieron, pero aún así han preferido seguir con lo que ya tenían con su suministrador desde 2011. Así que ya habiendo dicho todo esto, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en ellos. Dejadme en los comentarios, dar un like y suscribiros, que si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo en el canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.